Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Edgar Quesada, asambleísta de Pachacuti, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Gracias, asambleísta, por aceptar esta invitación a este diálogo. Bueno, ¿qué esperan ustedes en la Asamblea Nacional y sobre todo en el bloque de Pachacuti en torno a la reforma tributaria que ya entró en vigencia, en este caso por el Ministerio de la Ley, ya que la Asamblea no dio una respuesta en torno a este importante tema que se dice salió para afectar a varios sectores, sobre todo a la clase media? Bienvenido, asambleísta, buenas tardes. Saludos cordiales y fraternos. Lo más saludable para el pueblo ecuatoriano hubiera sido que se apruebe el informe de mayoría de la comisión, considerando que existían algunas recomendaciones importantísimas, entre ellas que no sea el cobro sobre los $2.000, sino sobre los $3.000 a $3.500, y había un tope de $2.600, y pues de una u otra manera hubiera sido importante. Sin embargo, pues ya entró por el Ministerio de la Ley, en donde hay tres salidas. La una, la inconstitucionalidad, pues que algunos están argumentando como tal. La otra, que pues hay otros sectores que manifiestan que se debe eliminar. En cambio, nosotros manifestamos de que se debería reformar. Se debería reformar porque tampoco podemos eludir la responsabilidad como ecuatorianos, al menos he manifestado, que los que más tienen, pues sí deberían aportar de una u otra manera, arrimar el hombro en la situación que se encuentra el país. Es decir, estamos atravesando el tema del COVID. Y eso, pues, de una u otra manera he dicho, nosotros también los asambleístas nos va a afectar, y eso, pues, nosotros al menos hemos dicho, arrimaremos el hombro. Es decir, ¿ustedes no apoyarían una eventual derogatoria de la ley, que es lo que se está planteando en la Asamblea por algunos sectores? Depende. Nosotros al menos hemos dicho, si es una derogatoria sin una alternativa como tal, porque no es cuestión de decir, no vale y punto, se acabó, sino es cuestión de usted darle una salida, o darle una alternativa. Pero si solamente van con una postura que hay que eliminar, pues en realidad no están ayudando a salir de la crisis en la que actualmente estamos el pueblo ecuatoriano. El tema de la inconstitucionalidad, hay algunas voces o algunas propuestas. Entiendo yo que incluso el ex Pachacuti, el ex candidato presidencial Yacu Pérez, presentó una demanda de inconstitucionalidad, y hay también la advertencia de otros sectores de hacerlo. Pero ¿cuál sería, diríamos, el argumento para determinar que la ley es inconstitucional? Bueno, le he escuchado a algunos actores políticos que hablan de inconstitucionalidad. Nosotros al menos hemos manifestado y nos ratificamos de que hay que reformarla, esa ley. En algunos temas hay que ir a corregirla. Consideramos de que no hay que eliminarla, ni consideramos en el tema constitucional, pero sin embargo respetamos la postura de algunos sectores, en donde han hablado de la forma, del fondo, en donde han hablado porque se deje en libertad en el tema de los dineros que regresen al país, que no se justifiquen. Sin embargo, en el párrafo final del artículo 25, hace referencia a que sí, se pueden investigar. No cierra del todo en donde dice que no se puede investigar. Claro. Entonces, pues al menos consideramos de que no existiría y no daría un paso en el tema inconstitucional. ¿Cuál sería viable un tema de reforma? ¿Cuál sería el procedimiento para el tema de una eventual reforma a la ley y cuánto tiempo tomaría esto? Lo que pasa es que es complicado el tema de la reforma, inclusive nosotros hemos manifestado. No olvidemos que se puede demorar 60 días, 90 días, se puede demorar 6 meses, se puede demorar más. ¿Por qué? Porque tiene que seguir todo el procedimiento ordinario. Además, no olvidemos que el presidente puede vetarla como tal. Hay que ser conscientes y hay que ser realistas en relación tanto a una reforma, así como también en relación a una derogatoria o eliminación de la ley como tal. Al menos hay que ser realistas cómo está la situación, en donde hubo la oportunidad de archivar, no se archivó. Sin embargo, pues demoraría. Inclusive, la ley es clara, hace referencia que cuando se va a modificar en relación a tributos, inclusive hace referencia que es potestad del Ejecutivo. Pero entonces, en esa línea, asambleísta, no hay ninguna salida. O sea, suena muy bien en el discurso y sobre todo a nivel político,
y a mí me llama la atención que son los propios asambleístas los que hablan de estos temas, es decir, de la derogatoria de la ley, de la reforma de la ley, de la demanda de constitucionalidad, cuando de lo que yo le entiendo a usted, o sea, esto primero que tomaría tiempo, luego que tendría que pasar igual por manos, por lo menos en los dos casos, por manos del Ejecutivo. Y yo no sé, lo más importante, si en esta ocasión de darse alguna de las alternativas, habrían los votos necesarios que no hubo precisamente para archivar, aprobar o negar en principio en la propia Asamblea Nacional. Hay algunos sectores que no le toman con la responsabilidad y ahorita están dando un discurso político por encima de un discurso técnico, es decir, están tratando de eludir lo que hicieron mal. Lo que hicieron mal, están argumentando de que hay que ir a modificar, hay que ir a eliminar, hay que presentar acciones inconstitucionales, cuando tenían en sus manos haberla podido archivar. Entonces, más bien es un discurso político como tal que ellos están utilizando porque se están desgastando políticamente, le está pasando factura, lo que pasó con el asambleísta Egner Recalde, en donde lo perdonaron con pruebas y con todo en el pleno de la asamblea. Entonces la gente se va dando cuenta, quienes eran sus seguidores, sus simpatizantes, están diciendo, pues miren, ustedes perdonaron a una persona que había pruebas testimoniales, documentales, en donde debía ser destituido, como fue destituida Bella Jiménez, y no fue. Sin embargo, por un capricho personal dijeron, no vamos a dar los votos para la destitución. Entonces ya van observando aquel costo político que les va pasando factura y hoy tratan de reaccionar frente a aquellas atrocidades que hicieron. Pero bueno, Pachacutic no se siente también corresponsable por su posición o la posición de algunos legisladores en el proceso de votación de esta ley. Bueno, hay situaciones que hay que asumir la responsabilidad con toda la madurez política, desde luego, en donde nuestro compañero fue quien, algunas sugerencias y recomendaciones nuestras, se votó por un informe de mayoría, en donde no podemos ir a decir a todo está mal. Hay cosas que están mal, que hay que ir a rectificar, como hoy en el tema del presupuesto. No podemos estar de acuerdo en donde se afecte educación, se afecte a salud, se afecte el tema de educación superior, el tema del IES. Lo mismo en la reforma tributaria. Hemos dicho, no estamos de acuerdo con más impuestos al pueblo ecuatoriano, pero sin embargo, Edgar Quesada tiene la oportunidad de tener un sueldo que sobrepasa los $4,800. Sin embargo, hay gente humilde, gente obrera, gente trabajadora o gente que está buscando un trabajo por $400. ¿Por qué nosotros no arrimar el hombro para que esa gente tenga trabajo? Nosotros hemos dicho, siempre y cuando sea bien invertido y no vaya para pagar la deuda externa y no vaya para gastos burocráticos, sino vaya para invertir en aquellos sectores en donde se genere empleo, se genere oportunidades. Totalmente de acuerdo, hay que arrimar el hombro. Entonces, pues, esos han sido nuestros aportes y esas han sido nuestras sugerencias en relación a la reforma con nuestro compañero Yucaya, que está dentro de la Comisión Económica. Claro, pero yo sé que la Asamblea Nacional es un ente estrictamente político, pero tiene que primar siempre lo político por encima de los intereses de los ecuatorianos, porque la verdad que hay muchos sectores que han visto esta ley como un verdadero, como una puñalada por la espalda, en la que es responsable obviamente el Ejecutivo, que es el que plantea la ley, pero son corresponsables los asambleístas, que se supone que son elegidos por el pueblo y tienen que defender los intereses del pueblo. Entonces, en esa línea le pregunto, asambleísta Quesada, ¿qué podemos esperar de la Asamblea Nacional en futuras leyes y en temas importantes como estos temas económicos y tributarios? Bueno, hay cosas situaciones que somos corresponsables y totalmente de acuerdo en aquello. Sin embargo, pues cada asambleísta y cada bancada y cada sector somos responsables de nuestros actos frente al pueblo ecuatoriano. No olvidemos que en la Asamblea se maneja por bloques, por bancadas, y hay un sector que maneja más de 45 votos, hay otros sectores que tenemos 24 o 27 votos. Sin embargo, tratamos de unir aquellas fuerzas con Izquierda Democrática, en donde nosotros tenemos una gran afinidad, y lo propio con el resto de bancadas, Partido Social Cristiano, lo propio con el CREO. En este caso específico, ¿hubo de verdad un acuerdo entre UNES, entre los correístas y el partido de gobierno? Bueno, ahí sí tendrían que responder ellos, porque la votación fue clara, tuvieron la oportunidad de haber archivado, con 45 votos archivaban esta ley, pues si no hubiera entrado en vigencia para nada. Entonces, más bien ellos tienen que responderle al pueblo ecuatoriano y tienen que responderle a sus votantes, así como cada una de nuestras bancadas, nosotros tenemos que responderle al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, como usted manifiesta, es verdad lo que está sucediendo hoy en día en la Asamblea Nacional, en donde algunos tratan de buscar
sostener aquella imagen como partidos, como movimientos políticos por encima de intereses del pueblo ecuatoriano, sin importar el costo que sea. Y es lo que hemos criticado, y es lo que tratamos nosotros, al menos como Movimiento Pachacuti, de ir a hacer la excepción, y es lo que estamos realizando desde nuestros espacios. Muy bien. Gracias, asambleísta Edgar Quesada, asambleísta de la bancada Pachacuti, por acompañarnos en este diálogo. Vamos a hacer una pausa en Telegrama Noticias.